materias que exportamos y cómo la podemos seguir aprovechando y desarrollando en mayor forma. Cuando uno tiene ingresos importantes, como país, como sociedad, hay tres maneras de derramarlo en forma interna, encadenando hacia esa mayor industrialización que requiere la región. En primer lugar, si hay mayores ingresos, entonces suele haber mayores presupuestos o mayor posibilidad de obtener directamente presupuestos nacionales que apuntalen el proceso de industrialización, que apuntalen el proceso de construcción de capacidades. En segundo lugar, si hay mayores ingresos, hay un mayor consumo interno y el proceso de industrialización, en definitiva, va a depender de la relación de que ese consumo consuma cosas nacionales o consuma productos importados. Y entonces, el encadenamiento segundo de los mayores ingresos se da, en el primer caso, por presupuestos, en el segundo caso, por desarrollo interno. Y el tercer encadenamiento, fundamentalmente, el que debemos apostar, al que venimos apostando, pero creo que debemos apostar con más fuerza, es a la creación de una base industrial más diversificada, más tecnologizada, a una base industrial, en definitiva, que aplique nuevos sectores como Uruguay está creando y fortalezca los sectores donde Uruguay ya es fuerte, en definitiva. Si nosotros aprovechamos y seguimos, porque creo que se va a dar todavía algunos años más, a pesar de todo este fenómeno de crisis económica, los altos precios relativos de los productos que Uruguay exporta, entonces en ese caso la crisis internacional, por un lado, va a recomponer el mundo de una manera bastante diferente. Va a ser un mundo más multipolar, va a haber una mayor búsqueda de industrialización en las distintas regiones, va a tener el fenómeno, sin ninguna duda ya que se relatara muy bien, de crisis de un sistema capitalista que en definitiva en los países que ocurre la termina pagando los sectores populares o la termina recomponiendo a través de los menores salarios y de las pérdidas de beneficios. Pero en el caso específico de Uruguay, y en el caso específico de la región, diría, y de ahí la importancia de la integración, porque en los procesos industriales, con chimeneas, sin chimeneas, los procesos industriales siempre tienen economía de escala, y ahora las economías de escala no son solo en la producción, sino en la investigación y en el desarrollo. Uruguay tiene que apostar entonces con esos ingresos a estos tres mecanismos. En definitiva, a una mayor industrialización por diversificación, mayor industrialización por tecnología y fundamentalmente basado en que el Estado y la sociedad puede tener mayores recursos, puede volcarlos más hacia el consumo interno y puede además apoyar a los nuevos sectores con los beneficios, los empujes, los ganadores, como decía, que en definitiva son los tres mecanismos de encadenamiento que los países tienen. Estamos ante un punto de quiebre de la economía internacional. No va a ser nada en el futuro similar a lo que pasó estos años. El punto clave para el país desde el punto de vista de la inserción internacional es enfocarse primero en Mercosur para lograr la integración, que no solo por un tema de filosofía que todos compartimos es importante, sino por el tema económico que acabamos de relatar es importante. Volcarnos hacia la región de América Latina, en ese sentido complementar, porque son los mercados naturales que se nombraban, pero además, hoy más que nunca en ese sentido, diversificar el destino de las inversiones y el destino de las exportaciones que recibimos, porque este mundo va a ser un mundo bastante distinto en ese sentido. Para eso, las herramientas que estamos haciendo son bastante emergentes hoy, son nuevas, son todavía pocas aprovechadas, pero la verdad es que tenemos un conjunto de herramientas que debemos explotar para el camino de lograr una sociedad más justa, basada en un mayor valor agregado, en una mayor calificación y salario de nuestros trabajadores. Muchas gracias.
Bueno, entonces, a la vez de agradecer a los panelistas por las presentaciones tan sustanciosas, y además adicionalmente, como cumplieron disciplinadamente el horario en sus 3 intervenciones, creo que queda un espacio razonable como para que el auditorio, digamos, pueda formular alguna pregunta que trataremos de ir recibiendo. Sí. Adelante, Pedro. Mi pregunta va dirigida, puede ser al profesor Jorge Notaro o al ministro, sobre el tema de, como alternativa, de ampliar la integración latinoamericana, digamos, como captación de la producción y del consumo. Pasar de lo que se ha dicho, creo que se dijo en alguna conferencia de UNASUR, del 20 al 80% de movimiento interno del comercio. La pregunta es, como la crisis ya la tenemos desencadenada, ¿no?, ¿qué papel juega en este aspecto la estructura energética, ¿verdad? Y además el tema de las comunicaciones. Y la segunda pregunta es de carácter político, porque hasta acá hemos analizado el tema económico desde el punto de vista teórico, cómo resolverlo. Pero mi preocupación es la siguiente: ¿qué actitud tiene la clase alta tradicional frente al problema de la integración latinoamericana, o simplemente de continuar la vieja estrategia de Estado tapón? Esa es. Bueno, entonces agradecemos la pregunta y propongo de pronto, si hay alguna más, ir sumando, y en todo caso después los panelistas contestan. No sé si hay alguna otra. Parece que no. Sí, adelante. Yo quería preguntar en relación al mercado interno. Consumir nuestros productos, cuando estamos rodeados de productos importados, puedo comer fideos italianos, pesto italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Carteras chinas, zapatos que no sabe de dónde. Entonces, ¿qué política se puede seguir para efectivamente que el mercado interno sea un elemento de reactivación económica y contrarreste el problema de la crisis? Porque nuestro mercado interno está como un colador. Me hace acordar la época de la calle, perdonen que lo diga. Bueno, gracias, Marisa. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, si no hubiera otras, en todo caso, no sé, le dejo la palabra a los panelistas. El papel de la energía y las comunicaciones se la voy a dejar toda a Roberto. De los otros 2 puntos sí podría hacer algún comentario, que es sobre la actitud de las clases dominantes en la región con relación al proceso de integración. Yo creo que las clases dominantes, si pueden hacer buenos negocios, mejores negocios en la integración que en la autarquía de los países, van a impulsar esos procesos. Ahora, va a haber una recomposición. Entonces, por ejemplo, los industriales paulistas están muy interesados en promover la integración latinoamericana porque ven al resto de los países de América Latina como un mercado que se puede ampliar. Pero sobre esa base
a los demás países de América Latina no les interesa la integración, digamos. Compartiendo lo que señalaba Roberto de la importancia prioritaria que tiene para el Uruguay desarrollar su industria, nosotros podemos ir a una integración siempre y cuando se nos reserven por diversos mecanismos espacios para el desarrollo industrial. Y ahí surge una interrogante sobre un tema que planteaba Bruno, decir, bueno, pero hay una burguesía nacional interesada en ese proceso. Yo creo, volviendo al principio, que en la medida de que se ofrezcan buenos negocios, que se desarrolle el sector de cooperativas, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas para que asociadas entre sí, asociadas al Estado, se puedan plantear exportar hacia la región, que habría la posibilidad, sin pensar como condición previa a una revolución socialista en los países latinoamericanos, que habría condiciones como para ser moderadamente optimistas sobre que este proceso de integración podría darse dentro de la situación actual, digamos, gobiernos progresistas en economías capitalistas dependientes, aprovechando los márgenes que esa dependencia permite y aprovechando en particular la emergencia de Brasil en América Latina, que aspira a tener una posición de más fuerza en el escenario internacional, para lo cual precisa a los socios latinoamericanos, y también de China, que se encamina a ser la primera economía del mundo, que también precisaría tener buenas relaciones con la región. Yo en China pienso sobre todo como fuente de financiamiento, porque China ha tenido muchos años de superávit comercial y es el principal acreedor de los Estados Unidos. Entonces a China le sobran los dólares y tiene valores públicos norteamericanos que se les están desvalorizando. Si el Banco del Sur, el proyecto de Banco del Sur, le ofrece un negocio mejor que el dólar, como sería algún tipo de moneda reajustable por algún índice de precios, creo que habría la posibilidad de lograr un financiamiento importante para el desarrollo productivo de los países de la región que quisieran participar. Son todas hipótesis que no... Sí, gracias. Pues creo que es muy interesante la pregunta y me permite sintetizar los conceptos sobre esa pregunta, básicamente. Creo que los factores que hacen que haya un crecimiento económico y los factores que ayudan a superar una crisis económica son básicamente en forma estilizada los mismos, tres factores. Y eso creo que hasta algunos sectores de la derecha lo empiezan a comprender cuando lo desarrollo un momentito, pero que bueno, nosotros con nuestro perfil lo tenemos en algunos sentidos claros. Los factores que conllevan el crecimiento económico y los factores que permiten superar las crisis, nosotros no estamos en crisis, como bien decía en este momento, pero estamos viendo una crisis, cómo se desarrolla y cómo impacta, pero queremos continuar con el crecimiento económico. Son tres básicamente y son similares en ambas situaciones. Primero, la política macroeconómica, la política que tiene que ver con las políticas monetarias, fiscales y de tipo de cambio. Evidentemente, políticas que en los casos de países en crisis estamos viendo cómo fueron totalmente desbalanceadas según el relato que se hacía en ese sentido. Lo que ocurre es que esas políticas macroeconómicas, aparte de ser políticas razonables desde el punto de vista de la macroeconomía, tienen que ser políticas que soporten el desarrollo económico, productivo e industrial. Y este es un punto clave en el cual tenemos que ir afinando nuestros trabajos. En segundo lugar, políticas sociales.
porque somos un gobierno por perfil progresista, porque atendemos a la gente, porque lo consideramos un derecho de todos, pero además porque en este escenario de crisis o de crecimiento lo que ocurre es que hay cambios en los esquemas industriales con ramas que crecen, aparece la informática con mucha fuerza, la farmacéutica, y con otras ramas que decrecen, y que por lo tanto hace necesario básicamente mantener un capital social, un capital que las políticas sociales son importantísimas. Pero las políticas sociales por un tiempo pueden ayudar a una situación, pueden mejorar el ingreso, pero no pueden no ser permanentes como objetivo de mejora social y de ingreso, porque nosotros también vamos a tener en algún momento una crisis y va a ser dificultoso mantener alguna de las políticas. Por lo tanto, las políticas sociales que se están desarrollando son muy buenas, pero hay que complementarlas con el tercer tema, que decía políticas industriales y dentro de las industriales políticas de infraestructura. Esas son las tres grandes temas, las macroeconómicas, las sociales y las productivas, industriales y demás. Los temas de crecimiento y los temas de crisis. Las políticas productivas dirigidas claramente a diversificar la producción. Eso es fundamental, porque países que, como se decía en uno de los muchos mitos neoliberales de los 90, hay que especializarse en algo, la especialización es funesta cuando el algo anda mal. Básicamente la diversificación es un seguro para la economía a largo plazo y para todos los trabajadores en general. Políticas productivas que tienen que ver con lograr mayor tecnología, porque en definitiva son las fuerzas productivas las que priman a la larga en la competencia internacional. Pero políticas productivas incluyen las de infraestructuras, y preguntaban sobre dos, energías y telecomunicaciones. Y este es otro cambio fundamental en el mundo. Siempre hubo geopolítica, nunca la economía es economía solo, siempre es economía política. Siempre hubo razones geopolíticas en los países en uno y otro sentido, pero ahora en este momento están exacerbadas y van a seguir exacerbadas. Porque el esquema de las cadenas de valor que cambió y creó toda esa introducción de mucho más gente en el sistema demanda mayor cantidad de energía, demanda mayor cantidad de elementos, mayor cantidad de tierras raras, por ejemplo, que se utilizan los metales críticos que le llaman la Unión Europea, los 14 materiales críticos que se utilizan en las tecnologías de la comunicación, en las tecnologías de fuentes renovables, de energías renovables, etcétera, etcétera. Hay un lugar fundamental para la política y la geopolítica. Y entonces vemos cómo en dos temas fundamentales y estratégicos, la energía y las comunicaciones, los estados en casi todos los países del mundo vuelven a recuperar una predominancia en el desarrollo. De diferentes maneras, a través de una política energética, como tiene el Uruguay, que va para aumentar el ofrecimiento de energía y diversificar además las fuentes de energía. Pero también de una política energética que busca ser más soberana, tratando de tener fuentes propias de energía y tratando de que esas energías básicamente sean energías limpias fundamentalmente. Pero también las políticas de telecomunicaciones son fundamentales, porque el país no se desarrolla en el futuro sin una sociedad basada en mucho más conocimiento, como todos sabemos. Y esto, que son palabras teóricas, en la práctica lo vemos cómo ha cambiado el modo de vida de nuestros jóvenes y nosotros mismos en 2 o 3 años, simplemente con el uso de toda la informática y los sistemas de comunicaciones. En ese sentido, Uruguay apuesta fuerte, como pocos países se están apostando. Estamos apostando una inversión enorme en energía para cambiar la matriz energética y diversificarla y ofrecer más energía, porque en nuestro país es relativamente cara, como lo es en la mayoría de los países de la región, y eso es una restricción al crecimiento industrial si no lo superamos. Porque claro, las industrias que son más tecnológicas en el buen sentido y que utilizan más capacidad de la gente, no son las industrias de ensamblaje que utilizan poca energía, suelen ser industrias que utilizan más energía, excepto las referidas a la informática y demás. Todas las demás son de mucho más desarrollo energético, naval que queremos desarrollar, metal mecánico, automotriz, la propia farmacéutica, la química y la plástica, aparte de nuestras tradicionales que queremos que tengan más pasos, que no solo tengamos los granos, sino que tengamos el aceite y el biodiesel, después en ese sentido, en determinadas ramas no alimenticias y alimenticias, con toda la discusión que eso puede tener.
Quiere decir que las telecomunicaciones y la energía son dos temas que en el mundo hoy son cada vez más llevados por los estados, ya sea a través de políticas estratégicas o por un rol predominante de las empresas públicas, que en este periodo le hemos reforzado notablemente el presupuesto, y es un tema del cual a veces se habla menos, porque pensamos que por ahí pasa el desarrollo del país, tanto desde el punto de vista de proveer de energía y telecomunicaciones, pero por ahí pasa también el desarrollo del país como sustento de estas mismas empresas en un porcentaje importante del PBI y de desarrollo nacional que se comentaba. Por ahí el plan de tener fibra óptica en el 2013 hasta un 75% de las casas, de los hogares, por ahí también toda la inversión que es enorme en este sistema de fibra óptica o la telefonía 4G o todos estos otros sistemas que habilitan al sistema productivo y a las personas simultáneamente en el país. Pero en ambas pensamos que el rol del Estado, hay un rol para el sector privado, sin ninguna duda, pero hay un rol para el Estado. Por un lado, conduciendo con un plan estratégico y por otro lado, operando fuertemente la energía, sea eléctrica o sea la de los combustibles, por el lado bancario. Y en eso estamos, porque realmente los presupuestos que le hemos dado a las empresas públicas para poder cumplir estos cometidos son los mayores registrados en la historia por lo menos conocida de los presupuestos del país. Con una proyección energética fuerte y con telecomunicaciones, que hoy ya en Uruguay son el primer país de la región en telecomunicaciones, nosotros pensamos que estamos dando la base para un desarrollo productivo muy superior. Esto lo hacemos compartiendo en el ámbito, y viendo decía Jorge en ese sentido, de latinoamericano. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones es muy dependiente no solo que tengamos la fibra óptica como se está haciendo, sino de que los cables internacionales que traen el flujo de información lleguen al país con la cantidad y los costos adecuados, porque hoy pagamos relativamente alto todos esos temas, dado que son oligopólicos. Y bueno, en el ámbito de la UNASUR, uno de los trabajos principales es el anillo óptico sudamericano, que va a cambiar totalmente, si se resuelve positivamente como pensamos, la velocidad de flujos y costos de todos los sistemas de telecomunicación. Y ahí y quiero dar ese ejemplo específico, porque hablamos a veces mucho teóricamente de la integración y la escala. Ese anillo óptico sudamericano cuesta cientos de millones de dólares. Solo es redituable si nos unimos y los otros países básicamente ponen su demanda de personas junto con la demanda uruguaya, que nunca lo va a poder hacer. Y entonces, si nosotros no tenemos una política integracionista muy clara en ese tema, lo único que va a pasar es que nunca podremos avanzar más que en una red interna que puede ser muy interesante, pero que no va a tener ningún peso hacia el exterior, ¿no? Entonces, es fundamental la integración. Y la energía, bueno, lo que estamos hablando en definitiva es de que si la política energética va a una matriz diversificada, pero además va hacia una búsqueda de los propios recursos energéticos, pues lo que tenemos es una exploración como nunca se hizo en este país, pero acompañando también la visión de exploración de Brasil, que no es casualidad, que ha descubierto Empresal, y que para el futuro la región va a tener que tener una política internacional, una política de defensa, una política en definitiva de desarrollo también industrial común, porque va a estar situada sobre un polo alimenticio y un polo energético en el cual va a tener que proteger, defender y desarrollar. Y ahí se hace solo con integración, y es un tema fundamental, porque no vamos a poder desarrollar solo nuestras fuentes energéticas propias, sino es en la región global. En definitiva, no sé si me entendí la pregunta o si la contesté exactamente, pero lo que